espectacular esta charla que hemos tenido en este gran programa del Rincón de INDECAC con el invitado de lujo, el doctor Gabriel Regino, que nos ha compartido muchísima experiencia, pero sobre todo es una vasta cultura jurídica y nos dejó muchísima tarea a todo el foro jurídico, aprender sobre ciencias forenses. Y precisamente en INDECAC, preocupados por esta preparación que necesitamos tener de manera integral, hemos preparado ya para ustedes un fin de semana intenso de la prueba pericial en el sistema judicial mexicano, en donde vamos a estar aprendiendo de expertos en diversas materias que intervienen en audiencias orales y en diversas materias que van a estar también dialogando con jueces que están valorando esas pruebas. Toda la información de este gran semicongreso que vamos a tener de la prueba pericial en el sistema judicial mexicano ya lo van a encontrar en nuestras redes sociales como en los grupos de WhatsApp de los cuales ustedes ya forman parte. ¿Qué pasa si yo ya tengo una maestría en Derecho Procesal Penal o en juicios orales o en ciencias penales, pero quiero seguirme capacitando? Déjame decirte que vamos a tener para ti la oportunidad de que puedas asistir a estas clases de maestría, pero que tú lo tomes desde la perspectiva, desde un curso de actualización. Vamos a estar preparando ya toda la información para que estés al tanto de ello y no dejes de capacitarte. Muchísimas gracias por estar con el Foro Jurídico de INDECAC. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. El día de hoy, en este sexto capítulo, estamos de manteles largos. Nos encontramos aquí con el doctor Gabriel Regino. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, doctor. No, gracias a ustedes, gracias a Odette, ustedes. muchas gracias por estar otro capítulo aquí con nosotros. Y bueno, pues en este capítulo vamos a platicar un poquito acerca de la experiencia del doctor Gabriel Regino. Doctor, a mí me gustaría preguntarle, ¿de dónde nace su amor por el derecho penal? Bueno, siempre tuve una inclinación sobre el aspecto criminal. Yo creo que desde los 4 o 5 años de edad me llamó mucho la atención y dirán, ¿por qué? Bueno, porque me ponía a leer solamente la nota roja del periódico El Ok. Universal, 1974-75, y me llegué a aprender inclusive los nombres de los dos jefes de la División de Homicidios de la entonces Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal. Entonces, mi relación con los temas eh, del ámbito criminal ha estado presente pues prácticamente desde mi infancia. Tuve la gran fortuna de ver el primer homicidio a mis 10 años de edad, de ver un cuerpo agonizante, de ver cómo se congregaba la gente y lo que siempre ocurre. ¿Quién sabe dónde carambas aparece una veladora? Pareciera que Y están. una Ah, sábana y la sábana blanca, también, sí, sí, o no, es claro. que en esa ocasión yo creo que el de la sábana se la robaron, yo creo, pero la veladora siempre tiene que aparecer ahí, en esa alteración, de la escena de los hechos, pues, derivado de trabas culturales, ¿no?, de la sociedad, lamentablemente. Entonces, bueno, pues, imagínense desde cuándo les estoy hablando. Guau, qué interesante. También, usted fue subsecretario de Seguridad de la En algún ciudad en momento algún sí, momento, en algún y momento seguramente, dado. pues, le tocó ver muchos de este tipo de Sí, asuntos. pero antes de ello, yo fui, tuve la gran fortuna de trabajar en el Poder Judicial Federal. Prácticamente ahí es donde ya inicié mi formación, profesional en el Juzgado Noveno de Distrito en materia penal en el Crucero Sur. Ahí fue de 1988 a 1994. Y esa fue una experiencia sumamente enriquecedora, porque tuve la oportunidad de estar tanto en el área de proceso penal federal como en el área de amparos. Y entonces eso nos permitió tener un forjamiento y una formación ya más especializada desde el punto de vista judicial sobre los casos que nos llegaban a tocar. Y en aquel tiempo, el que me estoy refiriendo, que ustedes todavía ni nacían, por cierto, la Ciudad de México, bueno, el Distrito Federal, en el ámbito federal, era el centro, el epicentro donde llegaban todos los grandes asuntos de la República. Lo que sucediera en Tabasco, en Monterrey, en Tijuana, cualquier parte, todos los detenidos llegaban precisamente a la Ciudad de México. Entonces, a mí me tocó conocer a esta grandísima mujer, en todos los sentidos, Sara María Aldrete Villarreal, que a lo mejor ni le suena, No, pero eran los narcosatánicos. Nos okey. tocó conocer a ellos, nos tocó conocer a Rafael Caro Quintero,
nos tocaron conocer cantidad de casos que todavía hoy sigo recordando pues con mucho afecto porque dejaron grandes enseñanzas, pero eran casos espeluznantes también, casos hasta de brujería. No, 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 o sea, realmente el Poder Judicial Federal, a quien le tengo un cariño inenarrable, es la mejor escuela que pueda haber y sobre todo en el ámbito penal. Doctor, entonces, durante toda su trayectoria, su experiencia profesional ha sido en el ámbito penal. Única y exclusivamente, no existe otro. Sangre colorada, penalista colorado. 100% así es. Esa es una, exquisitez, porque, bueno, Sí. nosotras también, y al menos estar entre penalistas nos reconforta muchísimo. Como usted como servidor público, ¿qué experiencias o tips nos puede regalar? Bueno, el servicio público es para gente que tenga esa vocación, la cual yo no tengo, desde luego, por eso no soy servidor público. Pero sí es una oportunidad de tener experiencias de mucho nivel, de mucha adrenalina. Vuelvo a insistir, eso de los juzgados federales, los turnos, los casos que llegaban, la complejidad, tratar con grandes figuras de la entonces Procuraduría General de la República, con grandes defensores penalistas, que me tocó conocerlos, ver sus estrategias de litigación, las estrategias de litigación de la fiscalía. Es un tema muy interesante y que al menos mi sugerencia es que quien esté en el ámbito penal, aunque sea un par de meses o medio año, un año, hay que estar del otro lado del escritorio, porque se aprende mucho, se nutre bastante y vuelvo a insistir, la mejor escuela es el Poder Judicial de la Federación. Okey. Doctor, ¿cuál fue el detonante que lo orilló a dejar el servicio público? No me gusta el servicio público. Sí, no me gusta, es demasiado, matado, es mal pagado. A mí siempre me llamó la atención la investigación criminal y, sobre todo, el ejercicio de la profesión de manera privada. Eso para mí ha sido siempre lo que más me interesa. Okey. Después de que usted deja el servicio público, ¿inició de forma independiente o Tuve la tocó gran puertas? fortuna que en 1994 mi mentor, mi mecenas, el doctor Fernando García Cordero, fue el que me invitó a unirme a su despacho. Yo no litigaba, nunca había litigado. O sea, había empezado a los 18 años en el Poder Judicial Federal y él fue quien me enseñó el arte del litigio. Y bueno, pues con un despacho impresionante, con una clientela de primer nivel, pues me fue transmitiendo sus conocimientos, sus consejos, y con él tuve la gran fortuna de estar 6 años trabajando, hasta que don Fernando dijo: "Bueno, pues yo hasta aquí llegué, ya me cansé, me voy a retirar, a la vida privada", dice: "Ahí te dejo el changarro". Entonces, pues ya Ah, ahí me tocó dar continuidad, pero ya poner mi despacho, y hasta el año 2002 en el que uno de mis clientes se vuelve servidor público y me pide que lo apoye. Y esto es cuando, vuelvo al servicio público, pero ya en el área de la policía, en el área de planeación y de investigación, que era algo que a mí, pues, me gusta Sí, mucho, claro, por lo que me comentaba. y nos tocó ahí, por ejemplo, hacer la detención de la Mataviejitas, ¿no? Que apenas salió en Netflix, el Ah, que documental, salió el muy documental bueno, ahí véanlo. Está en súper, Netflix. sale el doctor. Sí, y es que ahí, ¿qué es lo malo del servicio público? Muchas veces tiene que ver la carencia de racionalidad que se suple por la politiquería, por la grilla, este tipo de cuestiones. Ahí me tenían al margen de esa investigación cuando me deciden invitar, eh, por abajito del agua. Ahí un martes me dan los datos y a las 48 horas ya tenemos detenida a esta persona. Pero porque son cuestiones de lógica, o sea, es una forma de no actúas con grillas, actúas eficazmente y listo. Y ya después yo salgo en 2006 y retorno nuevamente a mi actividad como litigante hasta hoy. qué rica trayectoria, pero yo tengo una duda. ¿De dónde, de qué puesto, de qué acto de forma independiente en el despacho con el abogado tan brillante con el que estuvo, obtuvo usted su apodo de El Tigre? Ah, bueno, eso fue por el paso precisamente en la policía, porque ahí se pide que la persona tiene que tener una identificación, y esa identificación no es por el nombre, por razones de seguridad, sino por razones de clave de identificación. Entonces se le denomina indicativo. Okey. Entonces me decían: "Oiga, tiene usted que tener un indicativo".
Le dije: "Okey, pero, ¿qué?". Dice: "Puede ser su signo zodiacal, puede ser un planeta, puede ser un dios griego". Entonces, pero, pues, de planetas prácticamente ya todos estaban ocupados, dioses griegos también, y a la mejor si yo les decía alguna deidad griega, a lo mejor no iban a entender el significado, etc. Entonces dije: "¿Y de animales?". Dice: "Sí, también animales". Entonces dije: "¿Cuáles están disponibles?". Entonces estaban viendo ellos la lista. Entonces, recuerdo que me dijeron uno, creo que era tiburón, algo así, y alguien dijo: "No, no, ese está ocupado, lo tiene fulanito". Ah, okey. Y al que otro me dijeron tigre, le dije: "Ah, ese". Luego me gustan los gatos. Ay, ¿Está sí. disponible? Y me dicen: "A ver, déjeme ver, déjeme ver". Y empezaban a cuchichear entre ellos. Y yo les decía: "¿Por qué cuchichear?". Dice: "No, es que ese era el indicativo que tuvo un jefe de la Dirección Federal de Seguridad". Y entonces quedó como con una connotación así pesada, pero como que ya nadie lo quiso usar. Dije: "Ah, no, yo sí, si está libre, dénmele". Ah, y fue por eso. Y aunque traté durante muchos años de dejarlo en el baúl, pues hasta la fecha ya se me quedó. Sí. Sí, Sí, muchos, si Lo no podría decir identifican que así. todos lo identificamos como tal, pero no conocíamos el sí, trasfondo del indicativo, porque ya ni siquiera es un apodo, es un es indicativo. un indicativo, Es sí. un tema ya de institucional, ya Sí, no es, coloquial, ya no es de que porque nosotros lo hayamos creado o porque exista alguna acción como que lo determinó así, sino más bien por algo institucional. Y eso es un dato interesante, porque ¿cuántos sabemos que existe eso? ¿Cuántos podríamos ignorarlo también, no? Y sí. partiendo de ahí, me imagino que ha visto y ha tenido también muchísimas experiencias en el ámbito de la subsecretaría en la cual estuvo. Además de Mataviejitas, ¿qué otros casos tan así de relevantes conoció, doctor? Nos tocó dar, con muchas detenciones, nos tocó conocer, las traiciones o las insidias interinstitucionales entre agencias de seguridad, entre la Agencia Federal de Investigaciones, el entonces ICEN, el Ejército Mexicano, Marina. No, 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 es un mundo que de verdad es muy complejo, muy, muy complejo. Y si en ocasiones no se logran los objetivos que deberían de darnos las agencias de seguridad, es por los pleitos internos de las corporaciones. Por eso estamos como estamos lamentablemente, y porque muchas veces las políticas de seguridad son criterios políticos que nada tienen que ver con inteligencia, con criminología, con, análisis de datos. No, no, eso no se no se da, no se nos da en nuestro país, por Tiene que ver más desgracia. con el partido político que se encuentre en el poder Sí, en ese momento. pero los políticos no entienden de muchas cosas. Los políticos entienden de cómo persuadir, cómo engañar, cómo traicionar. Eso, para eso son buenos. Lo estamos viendo y pueden ser de color que Sí, sea, ¿no? O sea, todos les pasa exactamente lo mismo. sí, Fíjense nada más en esa cuestión. Nosotros, propugnamos mucho porque hubiera criminólogas y criminólogos en la policía. Nos tiraban de locos. No, pues, ¿eso para qué? ¿Eso Sí, qué es? sí, sí, ¿Cómo sí. que eso qué es? Pues esto es así. y sirve para eso. Sí, o sea, a mí me tocaba ir a reuniones de gabinete y escuchaba cosas tan absurdas como la siguiente: "Es que el número de robos de vehículos es porque las bandas que roban vehículos tienen un acuerdo con la policía". Dicen: Hoy te roban nada más hasta 100 y ya, de ahí, ya, párale". Y no, pues hoy vas a robar nada más 80. O sea, así interpretan las cosas, cuando eso no es realidad. Cuando la realidad es que el Estado tiene una capacidad de registro limitada de los hechos delictivos. Claro. Dicen: "Es que hay 100 robos a transeúnte". Ah, pues está bien. ¿Se ha movido? No. Ah, pues esto estamos a todo dar. Y si de repente 150, uy, ya pasó algo ahí, a Sí, ver qué. Deben ser nuestros adversarios políticos. No, señores, lo que pasa es que pusieron un módulo de atención a la salida de una estación del metro. por Entonces la eso gente va y aumentó. presenta más denuncias. Pero esas Sí. cosas, para que la entienda el político, la política, uy, no, no, eso es imposible. Híjole, qué complicado, porque además ellos también forman parte de lo que es el poder legislativo, que impacta en nuestro poder judicial. Sí, Y al final nosotros como abogados al aplicar o buscar la aplicación de las normas, pues ellos están al fondo de esa creación normativa. Y ahorita me surge las dudas del cómo nuestras legislaciones penales han ido incrementando en cuanto a su punibilidad. Doctor, usted con esa experiencia que tiene,
¿Qué sabe de este tema? Del cómo los diputados, los senadores han tomado en incremento la pena de los delitos como si fuera una correcta estrategia para la prevención del mismo. Yo soy un partidario de que el derecho penal no forma ni debe de formar parte del derecho público. Fíjense nada más lo que les voy a decir. Para mí el derecho penal debe formar parte de la teoría política. La teoría política es la que analiza la construcción del poder político. Es la que analiza fenómenos como lo es la democracia, por ejemplo. El poder político es el que ejercen las clases dirigentes o los niveles dirigentes. Pero ese poder político no tiene legitimación en la sociedad. No, no, no. El poder político tiene legitimación a través del poder punitivo, el poder castigar. Castigar es una elección, no es un instinto. Fíjense, nosotros tres podemos tener calor, podemos tener hambre, podemos tener sueño. Son cuestiones instintivas, ¿ok? Pero el instinto no nos lleva a castigar. La supervivencia no es castigo. El castigo es una construcción social política para lograr la imposición de la voluntad. Y hemos tenido sociedades teocráticas, hemos tenido sociedades ahora aristocráticas, oligárquicas, etcétera, pero en el centro de todas las civilizaciones está el castigo como ejercicio del poder. El poder político sin poder punitivo no es nada, es agua, es humo. Por eso el castigo siempre va a estar presente como una amenaza que se comunica no a quien infringe la norma, sino a quienes no infringimos normas, para decir estamos trabajando y estamos haciendo esto. Como si la respuesta a un fenómeno que tiene profundas raíces sociales como es el crimen, se resolviera por decretos. Entonces la Ujú. realidad que va construyendo el poder político es, hay muchos homicidios, hay muchos feminicidios, aumentemos las penas. Muy bien, sí, ya se aumentaron las penas. Ahora, están robando muchos carros, aumentamos las penas, sí. Y podemos llegar a cadena perpetua, y de cadena perpetua podemos llegar, como decía una historia de Instagram, dice el juez, y lo condeno a 300 años, y después de muerto, en su siguiente vida también, y cuando Mm. usted resucite en otra persona, va a seguir Sí. purgando su pena. Entonces, podríamos llegar a esos excesos del populismo punitivo, donde es una respuesta netamente política a fenómenos que no comprenden esos niveles dirigentes. Ellos ven al crimen como algo que les es útil cuando la sociedad llega a tener temor. Porque si la sociedad tiene temor, como dijo Carlos París en la sociedad nuclear, la sociedad no va a pedir trabajo, no va a pedir salud, va a pedir que no lo maten. Sí. Y entonces cuando te diga, que no me maten, sí, yo me encargo, yo lo voy viendo. Pero entonces ya mis demás obligaciones como Estado, como clase política, ya no me las están reclamando. O prácticamente ya tengo permiso para ya no atender esas obligaciones de Claro, salud, Sí, porque claro. ya tú me pides otras cosas, ¿no? O absolutamente. es un intercambio de, te doy Así es, tal por esto. efectivamente. Y eso es prácticamente una forma de control de la sociedad. Nosotros como abogados, me parece que la recomendación que hace usted respecto de tener criminólogos y criminólogas tiende precisamente a erradicar directamente lo que es el perfil criminal y no el control de la sociedad como pretenden hacerlo con esta ideología punitiva, si me permite llamarlo así. Respecto de esto, ¿qué es la ideología punitiva, doctor? La ideología punitiva parte precisamente de la esencia que guía al poder político para hacer del poder punitivo su principal arma. ¿Qué es la ideología punitiva? Es el gusto, la inclinación y la adicción por castigar. Castigar, castigar, castigar. Uno de los grandes pensadores intelectuales de nuestra época postestructuralista ha sido y es Michel Foucault. Michel Foucault, entre muchas de sus obras, que recomiendo mucho las palabras y las cosas, obviamente Vigilar y Castigar, etcétera, Claro. tiene una obra que se llama La arqueología del saber. En la arqueología del saber, lo que busca Michel Foucault es decir, ¿por qué sabemos lo que sabemos? Y empieza a revisar todas las etapas de la historia. Basándonos en esa metodología, nosotros hicimos la arqueología del poder punitivo. ¿Cómo se construye el poder punitivo? Y vamos viendo todas sus capas históricas. Bueno, la ideología punitiva es la que te quiere castigar por lo que eres y no por lo que hiciste. No se limita a lo de derecho penal de acto y derecho penal de autor. No. Esto trasciende más allá porque tiene raíces atávicas muy profundas, como por ejemplo,
Si estás aquí ante el juez es por algo, algo hiciste. Si te hicieron esto, es por algo hiciste. ¿De dónde deviene este principio de culpabilidad? Que no nos los hemos logrado quitar de la cabeza. Ujú. Y lo digo así con todas sus palabras. Aún en un Del sistema cristianismo. acusatorio, ¿no? Aún. Del Sí, cristianismo. Viene del cristianismo. como el delito de adulterio, ¿no? Que Claro, antes sí se castigaba y ahorita ya no está en algunos códigos penales. absolutamente. Pero el cristianismo es uno de los más dañinos sistemas de pensamiento que se han instaurado en la sociedad. Y esto estoy hablando con bases filosóficas, técnicas, históricas, cuando Constantino toma la decisión de que sea la iglesia naciente cristiana la que se encargue de la evangelización del continente europeo o de la Europa continental de aquel tiempo, y en la que se van a introducir ideas como la persona por el hecho de nacer ya es culpable. ¿Cómo? Sí, sí, ya nacen con una culpa. ¿Una culpa de qué? Pues por haber nacido. Guau. Tienen un pecado original y ese pecado original es porque vienen de Adán y de Eva. Entonces ya la debes. Ya tienes una responsabilidad que se te puede ir aminorando en cuanto vayas cumpliendo con esos sacramentos. Pero existe la posibilidad que en el más allá sigas compurgando una pena con la que ya se nació. Esa presunción de culpabilidad, la opinio malis, principio indubio pro fidei, concupiscencia, van a ser parte de las herramientas de uno de los esquemas de dominación más importantes que ejerce la Iglesia para lograr el control social después del surgimiento del Islam. Después del Imperio Carolingio va a venir la creación de la Inquisición. Y si no estudiamos la Inquisición como se tiene que estudiar, que surgió precisamente en 1128 en Francia, si no la estudiamos, si solamente la tenemos ahí como una leyenda negra de que quemaban brujas o brujos, Sí, no vamos a entender por qué tenemos un sistema acusatorio y lo echamos a perder. Claro. El estudio de la Inquisición, y fíjense lo interesante, la Inquisición no creó el inquisitio. El inquisitio es un procedimiento que surgió en el Imperio Romano, que retomaron los godos, los visigodos, y que la Inquisición europea lo dimensionó. Y esos principios procesales hicieron de la forma de investigar, delación, pesquisa, acusación, crearon un proceso que es completamente alterno al proceso acusatorio que tiene su origen en Grecia. Entonces, este proceso, ¿por qué es tan importante? Porque nada más nosotros lo tuvimos 3 siglos. Nosotros lo tuvimos 3 siglos durante toda la dominación española. Y en Europa, que estuvo aproximadamente 5 siglos, dejó muchos atrasos procesales. ¿Cuál es el libro que si ustedes los llegan a leer, que se los recomiendo mucho, se los dejaré de tarea, van a sí. entender por qué hay tantos criterios de la quinta, sexta, séptima y octava época de la corte? Ese libro se llama Directorium Inquisitorium, el manual de inquisidores de Nicolai Emérico. Léanlo, léanlo. Ya cuando lo hayan leído, van a empezar a entender por qué hablamos de testigos de oídas, Sí. por qué hablamos de pesquisas, por qué hablamos de presunción de culpabilidad, lo que en nuestra periferia se llamó presunción de dolo, que estuvo en la ley, que estuvo en los códigos penales Ujú. iniciales. Y cómo hoy tenemos un código procesal, un código de procedimientos penales que trae toda esa tara atávica inquisitorial. Ejemplos: prisión preventiva automática. Número 2, el Ministerio Público puede decir cuándo no se aplique la prisión preventiva automática cuando él considere que no es necesaria. Número 3, el procedimiento abreviado solo lo puede pedir el Ministerio Público. Ujú. Número 4, si al Ministerio Público se le pasa el plazo para formar la acusación, no pasa nada, se le avisa a su jefe y se le da otro Sí. plazo para que lo vuelva a presentar. Si se equivocó en el planteamiento, la identificación o clasificación del delito, no hay problema, en los alegatos de clausura puede reclasificar y Reclasificar. adelante. Toda la estructura normativa del proceso penal actual es un proceso asimétrico, es un proceso que favorece al poder punitivo derivado de todas estas taras que tenemos. Si hay un código peor en el mundo, y me refiero inclusive de la cultura islámica, Asia, ajá, incluyendo China, el bloque de lo que hoy es Rusia,
Y en los procesos europeos y los procesos mexicanos, el peor es nuestro código procesal. ¿Por qué? Porque combina estas taras atávicas y mete conceptos del proceso civil que nada tienen que hacer en nuestro proceso. Y ese error de meter cuestiones procesales civiles es un error histórico que está en el siglo XIX, cuando en México, antes de que se emitieran los códigos procesales, se creó una ley temporal donde se juntaron proceso civil y proceso penal. Ujú. Ahí viene el desorden. ¿Eso existe? Claro que existe. Por eso cuando dicen los civilistas, es que somos la base de todos, tan tontos, no saben de lo que hablan, no saben de historia, no saben cómo se ha generado todo esto, no saben de dónde viene el proceso griego, no saben que fue en Grecia donde se creó el principio de presunción de inocencia, no han leído, bueno, casi no leen, pero por eso se dedican a otras cosas. Pero en el ámbito penal, nuestros orígenes en esta arqueología del poder punitivo nos permite ver cómo se van construyendo las ideologías de castigar, cómo se van construyendo los procesos que tienen como finalidad confirmar que se tiene que castigar. No puede haber procesos sin castigo, porque entonces se desnaturaliza el proceso. Si nosotros revisamos en el INEGI cuántas sentencias absolutorias se han dictado, diríamos, wow, pues tenemos la mejor policía de investigación criminal del mundo, Ujú. porque todos están condenados y Sí, bien, sí, ¿cuántos inocentes están condenados? sí, claro. Entonces el proceso está construido para sostener al poder político a través del castigo. Sí, Y este, claro. y este Código Nacional que actualmente tenemos está entonces disfrazado realmente en Ujú. un sistema acusatorio. Absolutamente, porque de acusatorio tiene muy poco, si nos vamos a lo que realmente es el sistema acusatorio. Tenemos, por ejemplo, alegatos de apertura cuando no tenemos jurado. Tenemos alegatos de clausura Y cuando no no tenemos tenemos jurado. jurado. Y entonces, ¿qué le vas a decir al alumno? Oye, oiga, maestro, ¿qué tengo que saber hacer? ¿Persuadir o argumentar? Argumentar. ¿Y cuándo va a tener que persuadir? Cuando te pongan el jurado otra vez, que ya lo tuvimos en México, de 1869 a 1935. Tuvimos el jurado popular, tuvimos a grandes penalistas que argumentaban y persuadían, pero persuadían más porque era para un jurado. Ahí está el caso de la célebre viuda negra, María Teresa Landa, que fue defendida hábilmente por el príncipe de la palabra, José María Lozano, y que la absolvió habiendo ella matado a su esposo. Y nada, no estamos hablando nada de perspectiva de género, No, no, no. No, sino que de persuasión. Chema Lozano se aventó una perorata de 4 horas, Wow. 4 horas, para explicar desde Grecia lo que es el amor, lo que son los celos, y se pasó a Roma, de Roma pasó a Inglaterra, de Inglaterra bajó a nuestra periferia, y ahí explicó por qué una mujer herida en su honor había hecho lo que había hecho. Un crimen Qué pasional. interesante. Sí, no, interesantísimo. Y cuando le toca el uso de la palabra a María Teresa Landa, seguramente con la asesoría de este gran penalista, el presidente de la mesa de debate le dice, ¿algo que tenga que decir la acusada? Sí, y se dirige al jurado. Es una mujer hermosísima, además, María Teresa Landa, había sido Miss México. Les dice, impónganme la pena que sea, porque para mí no hay mayor pena que haber matado al hombre que amo. Se Pues pararon a sí, aplaudirle, eran claro. las 11 de la noche, eran las 11 de la noche, todos aplaudiendo. El presidente tuvo que llamar al orden, dice, ya, tranquilos, o desalojo a la sala. No, ya. A ver, jurado, a deliberar. Pues sí, porque no pueden suspender. ¿Saben cuánto tiempo tardan en deliberar el jurado? 2 horas. Sí, 2 horas nada más. El Oh, presidente de mesa de debate claro. dijo, ¿ya tan rápido? Porque ellos pensaban, aquí nos vamos a quedar hasta la sí, mañana. Sí. No, ya estamos. Sobre todo Ok. con 4 horas mínimo de alegatos que tenían que sí. haber analizado, Sí, ¿no? no, no, 2 horas. Adelante. Y entonces el vocero dice, dígame, ¿cuál es su veredicto? No culpable. Está ahí en locura. Ahí la sala de audiencias de la cárcel de Belén, que está ubicada en lo que es la avenida hoy Arcos de Belén, allá casi con el eje Cuauhtémoc, y prácticamente a Chema Lozano lo sacaron en hombros, como si fuera una plaza de toros. Sí. No, pues eso ya no sucede en No, nuestra actualidad. no, 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 ¿Qué abogado justamente. sale en hombros? Justamente hace un momento comentaba del principio de presunción de inocencia, ¿no? De que, pues si te presentan ante un juez es porque algo hiciste mal. Claro. En su experiencia como defensor, actualmente usted considera que sí se respeta este principio de presunción de inocencia o que seguimos actuando como Eh, antes. Hay una tendencia a ir
tratando de darle seriedad a los derechos humanos. Pero fíjense nada más lo que les voy a decir. Estamos hablando de derechos humanos en la Constitución desde hace, ¿qué les gusta? Apenas 13 años. O sea, la reforma fue de 2011, ¿no? La reforma La constitucional, reforma, sí, constitucional donde dijeron, sí, pasamos de garantías a a derechos derechos humanos. humanos. que derechos humanos tenemos desde hace muchísimos años, por los tratados internacionales y Y demás apenas en la instrumentos. Constitución, estamos Sí, hablando de hace 13 años. O sea, es un imagínense la buen. evolución. O sea, no es nada. ¿Por qué? Porque venimos de esa ideología punitiva en la que no hay derechos humanos, hay garantías. Y cuando ustedes reclamaban un tratado internacional, porque me pasó en un amparo, les decían, aquí no aplican leyes internacionales. Sí. Bueno, hoy en día todavía se sigue Todavía, discutiendo si un tratado internacional debe ser aplicado o con no. la prisión preventiva, O sea, la ¿no? prisión Las preventiva nuevas, sí. oficiosa, tenemos el país partido a la mitad, o sea, una mitad de gente ignorante y otra mitad que gente que sí está pensando en lo que es constitucionalismo penal. O sea, Claro. estamos en el peor de los mundos posibles. ¿Cómo es posible, diría Ronald Working, que si el texto del 133, que se lo copiamos en la Constitución de 1789 de los gringos, hoy sigamos sin entenderlo? Es increíble. Y ahora, una prueba de la ideología punitiva. Tenemos 32 gobernadores y gobernadoras en México. 32. De Chile, Dulce y Manteca, Movimiento Ciudadano, PAN, Morena y no sé qué otros partidos. Ah, pero todos marchando cuando se trata de prisión preventiva oficiosa. Ahí sí todos. Sí. Se juntan, Eso se es unen. preocupante, terrible. Y entonces, ¿qué tiene de novedoso con relación a la justicia restaurativa en nuestro sistema? Si todavía traemos la justicia retributiva en la sangre. Vindicativos. Somos una sociedad vindicativa que entiende o hace como sinónimo cárcel con justicia. Ese es un grave problema. Y cuando se habla de la justicia restaurativa, hay que decirlo, la justicia restaurativa no se inventó en México, no se inventó en España, no se inventó en Roma. La justicia distributiva tiene sus orígenes inclusive en los códices más antiguos como el Códice de Urnamú y las leyes de Shuna, que por cierto son previas al Código de Hammurabi. Entonces, el sistema eh, restaurativo, ¿quién le va a dar mucho empuje? Los ingleses. Los ingleses le van a dar ese empuje. Yo no sé si ustedes hayan escuchado por ahí, seguramente cuando hay un accidente de trabajo, ¿cuánto cuesta un dedito? ¿Cuánto cuestan Sí. 2 deditos? ¿Cuánto cuesta una mano? ¿Quién hizo esas cuentas? Bueno, eso se lo debemos a los ingleses y específicamente a un rey que se llama Rey Auteberto, que en el siglo VIII después de Cristo creó su norma diciendo, a ver, si se siguen peleando van a pagar ahora. Si le picas el ojo, pagas esto. Si le picas una mano, pagas esto. Y se empezó a hacer la lista del valor de las De cada. piezas corporales. Es decir, no hay castigo, nada más páguense. Son los ingleses los que inventan esta frase de buy the spear or beat it, que significa compra la espada o sopórtala, que es el antecedente de plea bargain, que aquí conocemos como el procedimiento abreviado. O sea, todo vamos a negociar, ok, negociemos, pero paga la reparación del daño. Y esto de lo restaurativo, que sí es importante, por supuesto que es importante, nuestra sociedad que está en esta línea vindicativa va a decir que se pudre en la cárcel. Oiga, pero no le van a pagar, no importa, pero que se pudre en la cárcel. Para eso está la prisión preventiva, que no es prisión preventiva, es prisión punitiva, Totalmente, Sí, porque empieza a castigar antes de la condena. sí, claro. Es totalmente. un eufemismo decirle prisión preventiva. No, ¿de qué te quejas? Es preventiva, hombre. ¿Qué son 6 meses hay que estar en el bote? No, que actualmente pues ya llevan 2 años, 3 años y ni siquiera se ha celebrado su audiencia de juicio, ¿no? Me ha Así tocado es. audiencias intermedias que todavía no se celebran y ya llevan 3 años. Oye, pero pues es que podemos pedir una revisión a los 2 años. Sí, revisión. Y la víctima dice, no, es que me sigo sintiendo vulnerada, en riesgo, pues se queda. Así ¿Cuál es. preventivo entonces? No hay nada preventivo, todo es punitivo, es un eufemismo, es un disfraz, diría el gran Wittgenstein. Eso demuestra que estamos encarcelados en el lenguaje, porque nos siguen manipulando. Prisión preventiva, es preventiva, es vinculación a proceso, no pasa nada. Para que siga investigando nada más. Como me dijeron en una ocasión en una audiencia, en caso de duda, vinculo. Ándale. Sí, No, ya pues me ya ha tocado toda. eso. En caso de duda, vinculo, pues porque para eso es la investigación. O sea, lo que necesitan, como dijo Friedrich von Spee
en sus cautelares criminalis, cautio criminalis, dijo, el proceso inquisitorial necesita brujas, porque si se acaban las brujas, se acaba la Inquisición. Pero si no existen las brujas, entonces, ¿qué va a hacer la Inquisición? Pues necesita castigar porque ese es el aparato. Entonces, cuando te dicen, en caso de duda, vinculo, Ay, porque si no vinculo, entonces, ¿qué estoy haciendo? No estoy desapareciéndolo. devengando mi salario. Sí, Claro. claro. Entonces, estoy echando a perder todo el sistema. Y lo que el sistema necesita para subsistir es procesos, audiencias, 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 audiencias. Al grado que el tema que manejó la maestra Carolina, si pasados 2 años, dice la ley, pasado 2 años, se quitará la prisión preventiva oficiosa de inmediato y se va a sustituir por otra medida cautelar. Está en la ley. Sí. Ahí está claro. Ah, no. Salieron a interpretar. Bueno, es que no necesariamente debe ser así. No me vengan con que la ley es la ley. Se puede interpretar de otra manera, miren. Si ya pasaron 2 años, bueno, vamos a preguntar por qué. A ver, MP, tienes mucha chamba, ¿verdad? Ay, pues sí tiene mucha chamba. ¿Tu juez también tiene mucha chamba? Pues tiene mucha chamba, o sea, se entiendan. O sea, analicen, convoquen una audiencia, pidan informes y ya luego con calmita Vemos. deciden a ver qué. Imagínense, o sea, ¿cómo? O sea, Y si renuncia a sus derechos, el imputado que los hacen renunciar a los plazos y a los derechos para poder continuar a veces con ciertas audiencias, dicen, bueno, pero usted había renunciado a los plazos, ¿no? Entonces no aplica ese plazo de 2 años. Ahí Sí, está así la es también. configuración punitiva del sistema. O cuando dicen, esto de los 2 años no aplica cuando es porque está ejerciendo Su actos de derecho de defensa. defensa. Ah, caramba, o sea que mi derecho humano de defenderme me perjudica. Sí. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando nos ponemos a analizar con ojo crítico todo esto, nos damos cuenta de la gran impostura o la genial impostura y la gran estafa, que es decirnos un proceso acusatorio que es el más inquisitivo de todos. Totalmente. Me retumba muchísimo esto, porque en realidad supuesto principio de presunción de inocencia, en sus interpretaciones, en sus vertientes, realmente no existe. Entonces, respondiendo a la pregunta que la maestra Carolina hacía hace un momento, la presunción de inocencia, ¿qué? ¿Está o no está? Para mí, por la ahorita excelente materia que nos está regalando, pues en realidad no. Sí, seguimos bajo el principio de culpabilidad, donde prácticamente el Poder Judicial y el Ministerio Público están aún de la mano, van caminando juntos para poder alcanzar esto que no es justicia, que al final no es tampoco un esclarecimiento de los hechos, que sigue siendo una verdad histórica que ya no se dice así, pero entonces sí sigue siendo esta verdad histórica que en el sistema anterior se utilizaba. Y toda esta forma, porque además también el auto de formal prisión que existía en el anterior sistema, ahora con una figura que en otros sistemas acusatorios no exista, como es el auto de vinculación a proceso, solamente se creó para justificar prisiones preventivas, para justificar investigaciones complementarias excesivas, para justificar hasta mismos actos de investigación controlados por el juez, porque, por ejemplo, en materia de delitos sexuales, cuando nosotros queremos hacer una prueba, una confronta, que tomamos una muestra, prácticamente ya se la están regalando el Poder Judicial a los ministerios públicos solamente por la forma de la audiencia de control. Y ahí en esas materias o en ese tipo de delitos, donde prácticamente ya porque soy acusado por un delito sexual, ya es un hecho que tengo una condena, porque solo existe la declaración de la víctima, el dictamen en psicología, y me está orillando a prácticamente ya no tenemos ni siquiera proceso, ya no hay presunción de inocencia. Ya basta con la mera acusación, o si me permite hacerlo de esta forma, la mera acusación de la víctima hacia tal persona para que se decrete una sentencia condenatoria. ¿Esto cómo lo ve usted, doctor? Que existan todas estas reglas donde prácticamente ya hay un concepto totalmente sesgado de una persona por presentarse por X delito, como los sexuales. Bueno, ya sí, estamos llegando a muchos excesos en esta temática, que tiene también su explicación, que es la siguiente.
Cuando nosotros tenemos no sesgos cognitivos, tenemos sesgos punitivos. Esa es una cuestión en que interpretamos todos para castigar, una máquina de castigo. Ok. ¿Existen delitos sexuales en México? Sí, 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 sí. ¿Hay una política criminológica para su reducción? No, no, no lo existe. Ok. ¿Tenemos áreas especializadas de investigación de delitos sexuales? Sí, casi en todas las entidades. Ok. ¿Qué ha sucedido en consecuencia? Bien, los delitos sexuales son lamentabilísimos. Sí, son de realización oculta, cierto, sí, pero la investigación criminal científica no deja duda de nada, no deja duda de nada. Y aquí voy a referirme a una problemática que se tiene en el mundo penal. Fíjense ustedes. Preguntémosles a su gran audiencia, si es que hay por ahí algún abogado o algún abogado que nos esté viendo, Seguro, doctor. Sí, Usted que nos tiene diga, muchos fans. mucho que rating. nos diga si en su carrera, en la especialidad o en el doctorado, le dieron una clase, una sola clase, no un semestre, una clase de cómo investigar. Y no me refiero a la investigación de tesis, de bibliografía, que ve a la biblioteca y sacas el libro. No, 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 no. Investigación de hechos. Una clase. Una. Forma parte de la comunidad INDECAC. Te invitamos a que participes en todos nuestros talleres, conferencias, seminarios, diplomados y también ahorita las maestrías que ya tenemos aperturadas para ti, como es la maestría en Derecho Procesal Penal, que la tenemos en diversas modalidades. Tenemos la maestría en Procesal Penal 100% presencial en la sede de INDECAC de la Ciudad de México, de la Colonia del Valle. Esta se desarrolla un día a la semana. También tenemos otra modalidad presencial en la sede de INDECAC de Nezahualcóyotl, Estado de México. Ahí la tenemos de forma intensiva, en donde acude solamente 2 sábados al mes en un horario de las 9 a las 16 horas. Y bueno, pues no dejes de visitar nuestra página web de indecac.com.mx, así como nuestras redes sociales, para que estés al tanto de toda la oferta académica que tenemos para ti. Pero esas personas que hicieron carrera y todo eso, son los que dirigen las investigaciones criminales, porque son los ministerios públicos. Sí, claro. Entonces, ¿con qué estructura de experiencia vas a dirigir una investigación criminal si no sabes de ciencias forenses, si Claro. no sabes de criminalística, si no sabes de policía científica? Sí, claro. Por ahí empezamos. Ujú. Entonces, por eso a veces a las víctimas reales no se les da fe y a las víctimas falsas sí se les da fe, porque no se sabe. Sí, claro. Y si ese asunto lo llevas ante una jueza o un juez que dice, a ver, yo no soy policía. No, no, a ver, no te estás diciendo que es policía. Lo que se te está diciendo es que, ¿sabes cómo se investiga un hecho? Yo no necesito saber cómo se investiga un hecho. Yo nomás voy a ver la ley. No, hombre. Sí, justamente lo que comentábamos, bueno, que yo comentaba en la reunión pasada de Tlaxcala, muy buena, doctor, por cierto, estuvo fabulosa. Así es. Es que justamente ahorita las fiscalías no están investigando, y menos en tema de delitos sexuales. O sea, ya se conforman con lo que decía Odette de la pericial en psicología y la declaración de la víctima. Pero aterrizándolo al punto que usted comentaba, me llama la atención que efectivamente yo en mi carrera, en mi licenciatura, no tuve ninguna materia de investigación. ¿Cuándo fue? Cuando yo aprendí a investigar, lo puedo decir humildemente, fue cuando entré a hacer mi servicio social justo en el Poder Judicial, porque ahí aprendes a identificar qué actos de investigación son para acreditar cierto delito. ¿Por qué niegas? Porque le faltaron ciertos actos de investigación. Solo así, con el ejercicio profesional, te vas dando cuenta. Entonces, cuando ya sales de la licenciatura y te llega tu primer asunto penal, ¿qué haces? No sabes cómo actuar, cómo resolver el asunto, cómo plantearle a la asesoría jurídica, qué actos de investigación vas a realizar o al imputado, cómo lo vas a defender. Y en ese sentido, con su gran experiencia, doctor, me gustaría preguntarle algunos tips que pudiera regalarnos como defensor para llevar una audiencia inicial. Sí, es muy importante que nos nutramos de mucho conocimiento y la principal sugerencia es estudiar ciencias forenses. Ciencias forenses. A veces vemos un dictamen y erróneamente lo que hacemos es irnos inmediatamente a las conclusiones. Hey, espérate. Y ya viste si tiene la metodología, si tiene la estructura,
tiene los parámetros Dover o el parámetro que el más reciente que gusten y manden, tiene falsabilidad, sí o no. Claro. O si el marco teórico está actualizado, Por porque las ciencias ejemplo, están en constante Sí, claro. movimiento. me tocó ver un dictamen hace poco que dice bibliografía, Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ¿Cómo sabe, por favor, digo, crees? oye, o Su sea, ya era una bibliografía. burla, ¿no? Ese es le digo al juez, oiga, señoría, mire su bibliografía de este dictamen, digo, por favor. O sea. Entonces, creo que unos tips sería mucho, sí hay que estudiar ciencias forenses, sí y sí, y sí, pues porque es la base de nuestra materia. Hay que saber investigar, lo que decía la abogada. Hacemos una denuncia, a lo mejor, y no sabemos qué actos de investigación proponer. No, pues que el MP vea, no, pues el MP está peor, decir, no, pues Sí, usted dígame qué hago. ya con esto tengo, ¿No? ya es Sí, suficiente. Sí, total, y al revés, estamos defendiendo a alguien, ¿cómo vamos a investigar para sostener nuestra hipótesis y verificarla? claro. Si no tenemos esa capacidad de investigación, entonces sí hay que estudiar a las ciencias forenses, a la investigación criminal. Siempre les recomiendo a mis alumnas, a mis alumnos, que lean novela negra. No con una novela negra no van a resolver un caso, no, pero la novela negra les va a permitir ejercitar algo que tenemos en el baúl, que se llama pensamiento abductivo. Abductivo, eso es lo que tenemos que aplicar en los ámbitos penales. Y esa es la importancia de la novela negra. Se ponen a leerla, les va a generar el pensamiento abductivo y cuando les llegue su caso lo van a ver de manera distinta, van a decir, a ver, líneas de investigación puede ser esta. Y esta línea puede tener estas variables. Y se van a enamorar de las matemáticas y ahí van a empezar a ver una gran cantidad de cuestiones. La audiencia inicial es importantísima, sí, sí es muy importante. No es la panacea, pero es el primer acercamiento que se tiene al caso. Y puedo decirles que lo más importante de la audiencia inicial es la libertad del cliente. ¿Eh? Es ya, que lo vinculen, o le hagan lo que quieran, que quede vinculadote, pero que quede en su casa. Entonces, creo que es un reto que tenemos todas y todos los penalistas. La formación constante, constante, constante. Los viernes de terror de las tesis, que un día dicen Sí, blanco, el otro dicen verde, el otro dicen rojo, el otro dicen amarillo, y así. Hijo, que es un mar de interpretaciones y hay que estar metidos en ello. Pero, para concluir, hay que estudiar ciencias forenses, hay que estudiar filosofía, hay que estudiar procesal, hay que estudiar criminología, hay que estudiar matemáticas, hay que estudiar inclusive teoría de juegos, hay que estudiar lo que tiene que ver con estrategias militares. Uf, no, 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 no. El amplio margen del ámbito penal es enorme, enorme, enorme. Y la responsabilidad que conlleva llevar un proceso a un cliente, tenerlo para jugarse su sí. libertad o no. Es Absolutamente. una Es responsabilidad que una, implica todo eso. es una gran responsabilidad y, perdón que hable de los casos desde nuestra experiencia, son casos que tienen un alto cariz político, una alta carga política, es enfrentarse al Estado. Y el Estado nos puede aplastar, nos puede hacer así. El Estado te avienta el caballazo completo, te avientan bots, te ponen seguimiento, te intervienen los teléfonos, Sí. te avientan Hacienda, te llegan mensajes subliminales. No, 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 periodicazos, mitos, leyendas, todo, porque está siendo incómodo para un régimen. Un régimen quiere acabar con un adversario. Claro. Y cuando sale la defensa y les empiezan a mostrar sus errores, Sí, ahí se claro, va, ya no está litigando en contra de la fiscalía, sino en contra del Estado, en que es lo contra peor del de todo. Estado o de candidatas. También, Y aquí también hay un factor que impacta también para la decisión judicial, la presión social o mediática. Conocemos de bastantes casos donde las resoluciones tienden a las absoluciones por una cuestión de carga probatoria, de insuficiencia probatoria, por duda razonable, pero absolución al final. Pero esta absolución se ve mermada por una cuestión social donde ya salió la sociedad diciendo justicia para tal persona, o salió en los medios de comunicación del juez se equivocó. Ya prácticamente las autoridades judiciales están teniendo miedo de dictar de ese tipo de decisiones de absolución para las personas, y las personas prácticamente ya se sienten inseguras de que en las redes sociales ya se esté divulgando hasta su propia imagen antes de ser juzgados, o que la sociedad prácticamente ya está haciendo esa marcha y que impacte en el poder judicial para efecto de tener una resolución en un sentido forzosamente condenatorio, donde la idea punitiva ya no está solamente pasando de las autoridades, sino está permeando en la sociedad. La sociedad también tiene esta idea
ideología punitiva, doctor. De esto, ¿cómo podría combatirse? Este es un tema muy interesante y les voy a sugerir a quienes están siguiendo la transmisión que se documenten en un caso que posiblemente ya conozcan, el caso Dreyfus. Vean el tema del caso Dreyfus y lean el artículo J'accuse de Émile Zola. El caso Dreyfus, spoiler alert, es el caso donde se castiga a un alto militar francés de origen judío por traición, pero todo fue una confabulación en su contra. Fue condenado y ya ejecutándose la condena, la familia estaba convencida de que había sido víctima de un complot y logran llevarle a Émile Zola todo el expediente. Émile Zola, periodista. Ojo, periodista y penalista, hacemos exactamente lo mismo, Investigar. investigar. Pero los periodistas sí tienen metodología porque para eso estudian periodismo durante 4 años. Fuentes de investigación, Sí. variables, hipótesis. Cuando ustedes tengan oportunidad y se sienten con un estudiante de periodismo o hablen con un periodista de, a ver, dame tus apuntes, van a ver decir, pásamelos, a mí me sirven. Ok. Émile Zola se pone a corroborar las versiones. Y Émile Zola escribe, j'accuse. Dice, yo acuso a fulanito que hizo esta trampa. Este le hizo esto. Este fue el que falsificó la firma. Este así, así, así. Ese artículo que publica genera una revuelta en Francia, una revuelta, y la presión social provoca que se repita el proceso sin apelación, que se repita el proceso y se le absuelve. Esa es la inversa de lo que ocurre cuando hay una presión social porque se condene a alguien, Claro. porque hay un video, o porque Sí. dijeron, o porque cae mal, etcétera. Entonces, aquí es donde aplica las matemáticas en un proceso penal. Por eso les digo, podrán decir, es que exagera, ¿cómo que matemáticas? Sí. Un ejemplo, utilicen el diagrama de Venn para separar los datos de prueba. Y eso les va a dar una claridad mucho mayor, sobre todo cuando se van a preparar para un juicio. Diagramas de Venn y tablas de verdad. Número 2, teoría del caso. Teoría de juegos. ¿Por qué la teoría de juegos? Porque la teoría de juegos nos dice, hay agentes jugadores que están buscando un interés y que van a mover sus piezas para determinado interés. Si nos quedamos en el proceso, nos quedamos en las partes. No, aparte de las partes, hay agentes jugadores. Y los agentes son medios de comunicación, gobierno, sociedad, círculo rojo, etc. Entonces hay que prever cómo se van a mover. El caso reciente del Fofo Márquez, puede decir, chin, pues sí, es una persona que socialmente tiene un rechazo, sí, pero el rechazo es por lo que hizo o por lo que es. Así es. ¿Me Cuestionar explico? eso. O sea, es por lo que hizo o por lo que es. Muchos pensamos, sí, por lo que hizo, pero más por lo que es. Cómo se presume, cómo es esto, cómo el otro. Sí, que lo castiguen, que lo castiguen, que lo castiguen. Y la fiscalía dice, sí, tentativa de feminicidio. Espérate, oye, o sea, Y publican el video además. sí, es decir, oye, creo que hay límites, ¿no? Entonces, esos fenómenos o esos factores, esas variables, en un mapa de teoría de juegos, decir, ok, voy a identificar los agentes que van a estar jugando en contra. ¿Cómo voy a lograr poner en libertad a esta persona sin que crucifiquen y lo linchen cuando salga? Y sin que linchen al sistema. La pregunta es, ¿qué juez se va a atrever Sí. a decir, salte? ¿Por qué? Porque además hoy en día en esta administración tenemos los miércoles donde crucifican a los jueces Así que es. conceden amparos. Ujú. O sea, nunca habíamos tenido un ataque tan ruin al Poder Judicial Federal como se está teniendo hoy, desde una palestra poderosísima. Y eso es condenable, eso va contra la democracia. Y por eso les digo, el derecho penal no debería de formar parte del derecho público, sino de la teoría política. Y hoy más que nunca lo estamos viviendo. Si desde la tribuna máxima se dice, no debe de salir, los jueces van a decir, no, pues es que si lo libero me van a exhibir en la mañanera, me van a Ajá. aventar toda la carne al asador. Sí. Ya lo Y la estamos viendo, sociedad ¿no? se lo va a comprar. Además, sí. Claro. La sociedad lo va a comprar. Y es que es un tema muy importante porque reeducar a la sociedad es también una responsabilidad muy grande que tiene el Estado. Si el Estado sigue promoviendo esta ideología, pues entonces jamás vamos a cambiar a un sistema realmente acusatorio.
Nuestro Exactamente. sistema siempre va a quedar siendo, o va a quedar siendo inquisitivo, Inquis disfrazado. Vamos a tener falsas erradicaciones de violencia de género, vamos Así a tener es. falsas sentencias condenatorias, vamos a seguir siendo solo números, una estadística para llenar una política criminal, para decir, damos resultados, para decir, estamos combatiendo el crimen, estamos protegiendo a las mujeres, a los grupos en situación de vulnerabilidad, como niñas, niños, adolescentes, condenando solamente por condenar, sin pruebas. El ciudadano está en una exposición cada vez más fuerte de ser condenado solamente con la palabra de alguien que dijo que le hizo algo, sin tener nada. Y las autoridades lo están respaldando de esa forma, doctor. Me parece que aquí es una obligación de la sociedad también cuestionarse si las ideas que vienen, por ejemplo, de los partidos políticos cuando nos hacen sus campañas, todas estas ideas que vienen para ser electos, si realmente son lógicas. Me parece que a la sociedad también le hace falta ese estudio, esa congruencia de me ayuda y si en un futuro yo soy el mismo que está siendo acusado por un delito y yo mismo promoví que se condenara sin prueba. Yo mismo promoví que en las redes sociales se publicara y luego yo soy la víctima de esa misma circunstancia. La sociedad le falta reeducación. ¿Cómo podemos hacer nosotros como abogados un impacto, pero hacia la sociedad? Porque también somos obligados solitarios en ese aspecto. Estamos en una sociedad orwelliana. Pasamos de los 2 minutos de odio a los 7 días de odio. Y Orwell fue un auténtico pitonizo. Y estamos en esa sociedad distópica. Somos una sociedad distópica. Y a eso nos ha llevado la clase política. Entonces, lo que se tiene que hacer desde la academia, con el pensamiento crítico, decir, hey, stop, aquí esto no es así, esto no es así, esto no es así. Lo más grave es que no lo hiciéramos, pero también sería grave que tuviéramos miedo de hacerlo, porque entonces estaríamos ya yéndonos a una sociedad totalmente autoritaria, donde si piensas diferente, como dicen ahora los jóvenes, te cancelan, te funan. sí. Sí. Eso es tremendo. Y hay que evitar que esta ola termine por llevarnos a la habitación 1142, creo que era, en el libro de George Orwell, 1984, donde torturaban a la gente y le hacían cambiar su ideología. Y ese cuarto se llama Internet, televisión, todo eso. Bueno, ahora Internet, ¿no? Sí, YouTube. sí, claro. Doctor, y en su experiencia, sabemos que como abogados nunca como que perdemos esta parcialidad en los asuntos, ¿no? Pero ¿cuál ha sido ese asunto emblemático que siempre ha tenido en mente? Bueno, creo que el más que tengo ahorita en mente es el auténtico lawfare, la embestida total, brutal contra el fiscal de Morelos. Si no había visto algo similar. Y he tenido casos en diferentes partes de la República, aquí mismo en la Ciudad de México, de persecuciones políticas, eh, el entonces alcalde de Tláhuac, la línea 12 del metro, hablando de la Ciudad de México, pero lo que le hicieron al fiscal de Morelos no es que sea inenarrable, se tiene que narrar, se tiene que saber lo que hay y lo que hubo detrás de esa persecución, de ese montaje, y cómo se utilizó toda la estructura del Estado para crear un culpable que es inocente. Y que todavía estamos ahí en la brea, todavía estamos ahí batallando, pero yo creo que ese es el que más me ha dejado impactado. Y que usaron un caso que tiene que ver con la erradicación De la de violencia la contra la violencia mujer. de género, porque estamos en un momento social en el que las mujeres están luchando contra esta erradicación y están usando este movimiento para esta persecución política. Realmente es sorprendente cómo, repito, es un lavado de cerebro en el que nos están diciendo, mira, yo estoy erradicando y hasta voy contra las autoridades que llevaron a cabo una investigación sin debida diligencia, una investigación deficiente, pero solamente es eso, un lavado de cerebro, porque Sí, porque el realmente asunto realmente de la persona, el hombre que salió en el video y todo, no ha salido en redes, no se sabe cómo va ese proceso. Así es. Ahí nada más rápidamente, para terminar, de experiencias sobre este caso. Digo, no los desanimo, pero tienen que estudiar ciencias forenses.
en la audiencia inicial de uno de los 4 cargos que tuvo, pues destruimos argumentativamente todos los dictámenes, ¿no? Es donde, mire, por esto, así, por esto. Recuerdo que le dije a su señoría, le dije, mire, en cuanto al luminol, digo, el luminol es un compuesto en spray que permite reflejar una intensidad mínima, media, máxima, y la máxima es la que nos puede decir cuando es este color que existe la posibilidad de que se trate de sangre, pero no dice que sea sangre humana, puede ser sangre de un mosquito, pues sangre de cualquier elemento. Pero todas estas pruebas de luminol que hicieron en el departamento dicen una escasa luminosidad. Por lo tanto, metodológicamente, este dictamen no puede servir de base para decir que en ese departamento había huellas de sangre, mucho menos porque no existe un análisis que corresponda Con sangre con humana. sangre humana y que identifique a quién pertenecía. Total. El juez muy respetuoso, eso sí, ¿no? Ya saben cómo son cuando son cosas políticas, ¿no? Sí, qué interesantes. Y ya que termine mi perorata, dice, bueno, esta ocasión, esta audiencia, hemos escuchado vastos conocimientos. Yo no sé si puedo decir que sí, hay personas que tienen conocimientos muy, muy elevados de ciencias forenses. Yo no los tengo, yo no entiendo esas cosas. Así que procedo a resolver y lo vinculo a proceso. Porque yo no tengo esos Porque conocimientos. no tengo ¿Y dónde quedó el perito de peritos? No, ah, caray. Ok, para que veamos que eso es una falacia y por eso Así es. necesitamos conocer de ciencias forenses de forma independiente al derecho. Así Sí. es. Y muchas gracias por la invitación de Sí, estar sí, no. ahí con ustedes. Muy, Doctor, muy pues agradecido. muchísimas gracias. Esta plática fue muy, la verdad, exquisita. Sí. Los temas que se abordaron son impactantes y nosotros como colocutoras invitamos a todas las personas que nos están viendo a que además de que sigan al doctor Regino en sus redes sociales, pues lean todos los documentos que nos ha enlistado porque nutren precisamente en estos conocimientos, que se sigan sus consejos, que se note la experiencia desde el campo de la independencia como abogado, tanto como servidor público. Nosotras como mujeres, a mí no me queda más que decir que en relación a la erradicación de la violencia de género no podemos ser una pieza de juego, no podemos ser peones de un tablero estatal. Nosotras como mujeres estamos buscando la erradicación de la violencia de género y no podemos permitir tampoco que se usen casos como la privación de la vida de una mujer de forma violenta para fines políticos o para fines de las autoridades. Me parece que esto es un tema muy importante. El doctor nos ha regalado los porqués no debemos dejar ni permitir que seamos usadas nosotras como una estrategia política o política criminal. Doctor, muchísimas gracias por No, esto. hombre, a Le ustedes. agradecemos demasiado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, iHeartRadio, Spotify, Facebook, TikTok y demás. Recuerden el nombre de nuestro programa, Entrevistas Legales, El Rincón de Indecaj. Maestra Caro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido doctor Regino. Muchísimas gracias por aceptar Gracias. esta invitación. Yo los invito también a que sigan al doctor Regino. Tiene un canal de YouTube en donde también sube clases muy buenas. La verdad, doctor, mi admiración para usted. Gracias. Muchas gracias, Odette. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Hasta luego.